Sagitario, esta carta estará boca abajo desde ahora. Se abre al final, porque lo que dice confirma todo lo que vas a escuchar hoy. El oráculo expuso sin piedad. Esta lectura es atemporal. Si llegaste hoy o en 6 meses, este mensaje es para ti. También es una lectura espejo, por lo que cuando yo digo él, tú puedes cambiarlo por ella o como te parezca de acuerdo a la relación en la que te encuentres ahora. Dale like para reclamar esta lectura. La primera carta, alerta de estafa. Sagitario, el oráculo no suaviza nada desde el primer segundo. Esto fue una estafa emocional, calculada. Él te hizo creer en algo que sabía que no era completamente real. Alerta de estafa me habla de alguien que construyó una versión de sí mismo solo para conseguir lo que quería de ti. Tu confianza, tu tiempo, tu energía. Y cuando ya tenía eso, la versión real empezó a aparecer. Sagitario, tú no fuiste ingenua. Fuiste engañada por alguien que sabía exactamente qué decir. Eso tiene nombre y el oráculo lo nombró desde la primera carta. Dale like si reconoces esta estafa en tu situación. Y mira lo que pasó cuando todo se cayó. La segunda carta, varado. Sagitario, esto es importante. Él quedó solo, aislado, sin salida fácil de la situación en la que él mismo o la que él mismo creó. Varado me habla de consecuencias que ya llegaron, de un hombre que se quedó sin las personas que antes lo respaldaban, sin la versión de sí mismo que podía mantener cuando todo estaba bien, sin escape. ¿Lo puedes creer? El mismo hombre que armó la alerta de estafa ahora está varado con las consecuencias de lo que hizo. Sagitario, esto no es venganza, es física pura. Lo que se construye sobre mentiras eventualmente se queda sin tierra firme donde sostenerse. Escribe presente si sabes que él está enfrentando esto solo. Antes de continuar, ¿sientes que tú ya saliste de esto completamente? ¿O todavía estás procesando lo que pasó? Escríbelo abajo, porque lo que viene explica el estado real en el que él está. Problemas mentales. Sagitario, el oráculo lo dice sin rodeos. Él está descontrolado. Su estado mental se deterioró. El caos que generó ahora vive dentro de él. Problemas mentales me habla de alguien que perdió el control de la narrativa, de la situación, de él mismo, que ya no puede mantener la imagen que sostenía antes, que el peso de la alerta de estafa y varado lo está consumiendo por dentro. Sagitario, esto no es para que tú le sientas lástima, es para que entiendas algo importante. El caos que ves no es tu responsabilidad. Tú no lo causaste. Tú solo fuiste la persona a la que él decidió estafar. Dale like si ya ves el descontrol en él. Y mientras se descontrola, sigue haciendo esto, esparciendo mentiras. Sagitario, aquí el oráculo expone la acción secreta de hoy. Sigue mintiendo a otras personas, distorsionando la historia, convirtiéndose en la víctima de algo que él mismo construyó. Esparciendo mentiras me habla de alguien que no puede parar, que la estafa de la alerta de estafa no terminó cuando tú lo descubriste, continuó con otras personas, con nuevas versiones de la misma historia.
Y esto confirma algo importante, Sagitario. Los problemas mentales que vimos no lo detuvieron. Solo cambiaron la forma en que sigue mintiendo. El patrón sigue activo, solo que ahora no es tu problema. Escribe claro si sabes que esto sigue pasando con otras personas. Y la última carta del oráculo, esta es la trampa más grande. El premio mayor. Sagitario, aquí el oráculo hace algo brillante. Después de todo lo anterior, la estafa, el aislamiento, el descontrol, las mentiras, la última carta me dice, él cree que ganó. El premio mayor me habla de alguien que se siente victorioso, que cree que salió bien de todo esto, que ve su situación actual como una celebración. Pero Sagitario, mira el contexto completo. ¿Cómo puede ser un premio mayor real si viene después de estar varado? Después de los problemas mentales, después de estar esparciendo mentiras. Esto no es una victoria, es una ilusión que él necesita creer para no enfrentar lo que realmente está pasando. El premio mayor que él celebra es falso. Y las cartas que vienen ahora lo van a confirmar. Dale like si sabes que esta victoria no es real. El oráculo mostró el colapso completo de él. El tarot confirma y te muestra quién eres tú en medio de todo esto. La primera carta del tarot, la reina de espadas. Sagitario, esta carta eres tú. Y el tarot no pudo elegir la mejor. La reina de espadas es la mujer que ya vio demasiado para seguir fingiendo, que tiene la mente clara después de la alerta de estafa, que no necesita que él admita nada, porque ya tiene toda la información. Mientras él vive de problemas mentales y cree en un premio mayor que es falso, tú estás aquí, con claridad, con mente afilada, sin necesitar su validación para saber la verdad. La reina de espadas no perdona por debilidad. Perdona, sí perdona, desde la fuerza. Y eso, Sagitario, es exactamente donde estás ahora. Y ahora la carta que estuvo boca abajo desde el principio. Sagitario, la torre. El tarot guardó esta carta para el final, porque confirma exactamente lo que el oráculo no pudo decir del todo. La torre es el despertar brusco, la caída de lo que se construyó sobre mentiras, la estructura falsa que se derrumba, sin aviso, sin permiso, sin que nadie pueda detenerla. El premio mayor que él celebra es la torre antes de caer. Y Sagitario, las torres siempre caen, siempre, no hay excepción. Lo que él construyó con alerta de estafa y esparciendo mentiras no tiene cimientos reales. Y la torre dice que el derrumbe ya está en proceso, no por venganza tuya, por física pura del universo. Lo falso se cae, siempre se cae. Y cuando caiga completamente, él va a tener que enfrentar lo que tanto evitó, sin las máscaras, sin las mentiras, sin el premio mayor falso para esconderse detrás. Escribe justicia si reclamas este mensaje para ti. Y la última carta del tarot, el 6 de copas. Sagitario, esta carta cierra tu lectura con algo dulce. El 6 de copas habla de recuerdos, de lo bueno que hubo antes de que todo se complicara. Pero en esa posición, al final de esta lectura, no te pide que vuelvas a ese pasado. Te permite recordarlo sin dolor, sin necesitar repetirlo.
El 6 de copas me dice que puedes mirar hacia atrás, con ternura, no con anhelo, sabiendo que lo bueno que sentiste era real para ti, aunque la estructura completa resultara ser una torre destinada a caer. Sagitario, puedes guardar lo dulce y soltar el resto. Dale like si estás lista para recordar sin que duela. Sagitario, las cartas de hoy lo dijeron todo. Una estafa emocional desde el inicio. Él quedó varado en las consecuencias. Su mente descontrolada. Sigue mintiéndole a otras personas. Y cree en un premio mayor que es pura ilusión. El tarot confirmó, tú, la reina de espadas, con claridad total, la torre cayendo, porque lo falso siempre se cae. Y el 6 de copas dándote permiso para recordar sin dolor. Sagitario, lo que se construyó sobre mentiras ya está colapsando. Tú no tienes que hacer nada, solo observar desde tu claridad. Pon tu mano en el corazón, respira y repite. No fui ingenua, fui engañada por un experto. Lo falso se derrumba sin mi ayuda. Yo guardo lo dulce y suelto el resto. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo, lunes, martes y miércoles, 6 de la tarde, jueves y viernes, 7 de la noche, sábados y domingos, 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Y si este mensaje llegó para ti hoy, suscríbete para no perderte ninguna lectura. Las cartas tienen algo nuevo para ti cada día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.